Tendunki pukulele manima songo sila bansa, sense mandie, sila banca, biaka bioko, biakan diam, sese mandie. Wiri yo dicen ganga atacan bonda, dicen todo un diame, dicen cariajo, dice pa' que cuende cheche, dicen todo un fumbe, dice que cuenden ganga, los propios dicen mayombe, dice los propios zarabanda. Dice que va con licencia, dice del propio dicen cuyo, dice que cuenta cheche, dicen bacheche, dicen lo encila, dice pa' que mundele, dicen cariajo, dicen cuende, dicen bacheche, wiri yo dicen ganga, dice yamamba que uri encila, jokuma talanquera, wiri yo dicen ganga, abre cuto wirindinga, dicen cariajo, dicen guariwari, dicen no cuentan, dicen ganga. Los ganguleros deben conocer los palos del monte, porque el gangulero siempre trabaja con palos. No podemos trabajar con cualquier palo, tenemos que trabajar con palos que nosotros conocemos y que nos ha enseñado nuestro padrino. Los palos le llaman cuniá o cunié, así le llaman a los palos. El palo amargo se llama bombocó, es como se llama el palo amargo, y son palos que son utilizados en la religión. Por lo tanto, palo arriero, que también se llama huancarí, y estos nombres son nombres que le dieron los africanos a estos palos parecidos a la selva que ellos tenían allá. Entonces estos palos en Cuba se parecían a esos palos y le dieron esos nombres, como también palo batalla, que le llaman betenqué, o palo bomba, llamado bumbo, o palo caballero, llamado buentenqué, palo cambiar camino, llamado quizambolo, palo carbonero, llamado naonú, palo cocuyo, llamado fenyá, palo cochino, fumací, palo higuereta, bolomba, bosonmao. Y son nombres un poco difíciles de mencionar o de decir, pero son los palos utilizados o uno de los palos utilizados en la religión, y por eso tenemos que conocer los palos para nosotros hacer un trabajo. Y estos palos por lo regular pueden encontrarse en Puerto Rico, pueden encontrarse en Cuba, pueden encontrarse en Santo Domingo, que son islas parecidas a la de nosotros, y pueden existir algunos palos en diferentes nombres, ya que estos nombres fueron dados por los africanos o los hijos de los africanos, los criollos cubanos. En resumidas cuentas, todos los palos tienen un nombre africano, también tienen un nombre español, como el que hemos dicho, como decir palo amargo, que se llama bombonqué. Muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿para qué necesitamos esos palos? No, si esos palos la enganga entonces no son fuertes. Necesitamos esos palos de enganga para tener una enganga fuerte. Usted no puede poner palo de ahí del parque. Usted tiene que poner los palos que llevan una enganga. Y es por eso que todo se hace tan difícil fuera de Cuba. Y todas esas engangas construidas, que muchas de ellas sí le han conseguido los palos en Cuba, pero otras lo han hecho con los palos ahí que existen o que han hecho, o que le han dado a las personas y lo han comprado ahí, cualquier palo, y lo meten en la enganga. Entonces todo eso va mermando la fuerza de su quindembo, de su enganga. El monte es parte importante de esta religión. Como dicen, sin garabato no hay monte. Y esto significa de que nosotros tenemos que tener, si vamos a construir una enganga o un candango, tenemos que tener los palos necesarios para nosotros construir un fundamento de enganga que sea poderoso y fuerte, más los conocimientos que tiene que tener el tata
de darle un nombre a la enganga, de saber los secretos que lleva, de saber cómo trabajamos estas formas primitivas y lo que lleva una enganga para que esa enganga sea poderosa y fuerte. Si no, usted está haciendo un arroz con tierra y palo. Eso es lo que usted está haciendo. Un reguero de cosas, poniendo ahí cualquier palo, construyendo una enganga en un caldero de guerrero. Una enganga va construida en un caldero grande por todas las cosas que lleva, que si no, no caben en esa enganga. Eso es tan simple. La forma que tiene el gangulero de arrear con fula o pólvora, los palos que utiliza, palo cocuyo, jiquí, quiebrahacha, roble, ébano, son palos que muchas veces no se encuentran en ninguna otra parte, nada más que en la isla de Cuba. Ya sabemos que esta religión llegó a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos y que los hijos de los africanos, los criollos, siguieron esta religión y fue modificando o modificándose con el tiempo. Y hoy en día podemos ver muchos munazos congos, muchos de estas personas que se han rayado en Cuba, que solo dice que fueron a Cuba y ya con eso ellos pueden hacer lo que les da la gana, o hacer o construir lo que les da la gana, o hacer el trabajo que les da la gana, porque dicen que se lo enseñaron en Cuba. Eso es mentira. No han enseñado nada en Cuba. En Cuba no te enseñan nada. En Cuba te enseñan 2 o 3 cosas, pero no te enseñan nada. Eso es un cuento de que si la persona va a Cuba ya, sí, te van a rayar bien. Eso es lo importante. Después que tú tengas tu base, entonces tú vas a aprender posiblemente de mí, pero no hay otra forma. Los libros te dicen algo, pero esto no aparece en libros. Estas son experiencias vividas que tiene Osvaldo Sester, Tataíta Iraca y Duana Panguila a través de 54 años. Esto usted no lo va a encontrar en libros. Ni estas engangas van a estar en libros, ni nada de eso. Entonces nosotros tenemos una idea errónea sobre esta religión y esto nos trae complicaciones. Ser religioso es ser una persona honesta. Ser religioso, tienes que ser buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, respetar a tus padrinos, respetar a la mujer de tus hermanos religiosos, tener un respeto hacia las personas para que usted sea creíble en la religión. Porque si usted es un cuentista y usted es como dicen, un baracutey que hace lo que le da la gana, entonces usted nunca va a llegar a nada. Además, los espíritus entregan al religioso que es honesto, que es sencillo, que es simple, que se ha sacrificado por la religión, muchos conocimientos. Pero si usted es un engañador, un mentiroso, un tramposo, a usted no le van a enseñar nada. Usted va a aprender lo que está viendo, lo del padrino y eso, pero en la esencia principal y el poder que entregan estos espíritus a su enganga y a usted no se lo van a entregar porque usted es falso. Usted no es un hombre legal. Usted engaña. Entonces usted nunca va a llegar a hacer nada. Y piénselo bien, lo que yo le estoy diciendo, porque esto va para todos los religiosos. No importa que lleve 20, ni 15, ni 30. Esto va para todos los religiosos. Si usted quiere que los espíritus le entreguen a ustedes ese poder que ustedes anhelan tener en la religión, tienes que ser un buen religioso. Si no, no vas a tener nada. Sí, lo que aprendas. Pero ese poder que entrega el espíritu, eso nada más se lo entregan a algunos en todos los cientos de años esto que lleva esta religión. Se le han entregado a algunas personas. Yo creo que a mí me han entregado algo, pero yo creo que yo me merezco, por mis conceptos religiosos, aprender mucho más. Pero a lo mejor ellos quieren más de mí. Y bueno,
He participado en infinidades de trabajos. Tengo 453 videos expuestos en las redes sociales. He trabajado y he enseñado infinidades de patipén bajo signo. He enseñado trabajos que otros no han podido enseñar y que en base a estos conocimientos yo he podido enseñárselos a todos. Palo Mayombe encierra en sí ese poder que posee la naturaleza, ese poder que tiene el espíritu material, ese espíritu que cree que está vivo y se comporta como usted y como yo. Los espíritus de Nganga son espíritus oscuros. Por eso no se le ponen flores, por eso no se le pone vaso de agua. A ninguna Nganga se le pone flores ni vasos de agua como yo he visto por ahí. Las Ngangas son material. Los espíritus son materializados. Mientras más materializado está el espíritu, más potente es su Nganga. Si su Nganga la tiene a base de luz, pues simplemente esos espíritus, cuando usted necesite defenderse o hacer un ensara malongo, no va a surtir efecto. Porque usted tiene esos espíritus débiles. Por eso dicen, y decían antes, que si le ponían un espíritu negro que era cimarrón, que se había ido de la esclavitud para el monte, y cogían esa quillumba cuando ese negro africano moría, entonces la ponían en su Nganga, y eso lo hacía la Nganga poderosa, porque era en vida un hombre fuerte, poderoso, y que se arriesgaba a muchas cosas, y el que tuviera ese espíritu iba a ser, según las tradiciones africanas de estos religiosos en Cuba, iba a ser más fuerte, más potente, ya que era un hombre revirado y que iba a ser un hombre potente para su Nganga. Pero ahora hacen una Nganga y le ponen, como me han dicho a mí, yo le puedo poner una quillumba, una quillumba de una mujer a una Nganga de zarabanda. No, una cosa horrible. Una cosa horrible lo que está pasando. No, el enfumbe puede ser una mujer. ¿Cómo va a ser una mujer en una Nganga zarabanda, chico? ¿Dónde tú estás aprendiendo? ¿Quién te está diciendo eso? O si no, otra pregunta que me han dicho. La Nganga puede tener dos enfumbes. ¿Cómo va a tener dos enfumbes una Nganga? Una Nganga solo tiene un enfumbe. Y cosas así que preguntan. Porque hay alguien que está diciendo todo eso. O gente que están inventando. Las personas no saben que la Nganga 7 rayos zarabanda existe muchas veces. Ah, no, eso es un fraude. No, eso no es un fraude. Esa Nganga de 7 rayos zarabanda fue construida para vencer la Nganga de Lucancasi. Unieron esos dos tratados de 7 rayos zarabanda, porque no es zarabanda 7 rayos, no, es 7 rayos zarabanda. Y entonces unieron esos dos tratados para guerrear en contra de la Nganga de Lucancasi, de la Nganga judía. Y esto es bueno conocerlo porque nos da una idea precisa de lo que nosotros estamos tratando. Mucha gente se raya y ellos no saben que van a jurar buenas y malas artes. Ellos creen que nada más van a jurar en Zambi, Dios. No, tú estás jurando las dos fuerzas. Ah, que tu padrino no te lo dijo. Bueno, yo no sé por qué no te lo dijo, porque te lo debe decir. Siempre, cuando usted trabaja, usted puede trabajar buenas o malas artes. Usted puede utilizar las dos fuerzas. Ahora, si a usted no le conviene utilizar la fuerza del mal, entonces usted se dedica a hacer el bien en su Nganga, como hay ganguleros en Cuba, que cada vez que le dice que hacer un trabajo de malas artes, te dice redondamente que no, que ellos se dedican a hacer el bien nada más. Pero otros ganguleros que empiezan nuevos, que son nuevos en la religión, que le ha entregado una Nganga con tierra y palo ahí, quieren hacer
mala brujería a todas las personas. Si el amigo le dijo algo, le echa brujería. Si la familia, el tío le dijo algo, también le echa brujería. Si discute con la madre y el padre y lo tiene muy, como dice, emberrinchado, también le arrea al padre y a la madre. Los arreos o embotellamientos de espíritu, la forma con que nosotros trabajamos los lutetes de Cuba Allende, cuando presentamos malafo en cese, vino seco a Cuba Allende, nosotros trazamos el lutete, la jícara, para que sea para esa sola identidad, no vengan otros espíritus a meterla ahí el hocico. Los embotellamientos, la forma con que trabaja el gangulero, es tanta la diversidad que existe que muchas personas no conocen nada de esto. Y cuando ven esto se quedan un poco traumados porque se dan cuenta que lo que le han estado enseñando ha sido nada. Cuando trabajamos con mariquilla, ¿cómo representamos un espíritu de mariquilla? ¿Cómo trabajamos en las diferentes formas que existen cuando hacemos un baño de despojo? Todo tiene sus trazos, todo tiene sus patipembas, sus signos. Se firma el lutete, la jícara, se firma el tarro, los garabatos llevan su firma y todo lleva firma de acuerdo al trabajo que se hace. Usted no puede poner una firma que no sea la que lleva, porque entonces usted está rompiendo las acciones del trabajo. ¿Cómo representamos a Mariquilla en esas 3 flechas? ¿O cómo presentamos una botella para hacer un trabajo o un embotellamiento a un espíritu? Los trazos que lleva. ¿Cómo firmamos con Mamá Chola? Y así se representa esto. Hemos caído en una nebulosa que no saben lo que hacen, inventan y hacen cosas. Oye, esto es para todos los religiosos. No importa que tú seas fulano, ni ciclano, ni perencejo. Tú vas a hacer lo que todo el mundo nos corresponde en la religión. Y es por eso que nosotros somos fuertes en la religión. Porque nosotros nos guiamos por las cosas necesarias que tienen que hacerse y firmarse cuando son importantes. Cuando presentamos un lutete a zarabanda. Oye, no ponemos ahí, toma zarabanda, coge. No, nosotros presentamos la patipemba, la estrella de zarabanda. O cuando presentamos algo a Lucero, que lo representamos Lucero de esta forma también. No solo es el Iyaquín Bungular, 4 vientos, también lo representamos de esta manera, haciendo ofrenda a Lucero, poniéndole melado o miel de abeja en Dimbo Musenga, Ondiambo Quincolo. Aprendemos todo esto porque esto nos va a dar el entendimiento de cómo nosotros trabajamos. Cómo cuando presentamos este lutete con una vela se lo presentamos a Cuba Allende. O cuando presentamos 4 rayas con otra raya que la atraviesa, representamos un espíritu que en vida era religioso. O cómo utilizamos la madre en la enganga. Son tantas cosas que es imposible. Si no se explican, nadie la sabe. Y esto nadie lo ha podido explicar hasta hoy. ¿Cómo son las engangas? Las engangas ya hemos explicado que llevan movimiento circular a la izquierda primero para cuidar el corazón del dueño y después están a la derecha para recoger las malas acciones. Cuando hacemos un aspiral de esta manera estamos representando a centellas. Oye, si no aprenden ahora no van a aprender nunca. Y ustedes se tienen que regir porque esto es para todos los religiosos.
No importa la rama, no importa el munanzo. Esto corresponde a todos los religiosos. ¿Cómo hacemos esta cruz y hacemos esas muecas a los lados para evitar que espíritus de luz o espíritus de ensamble se acerquen al trabajo que usted está haciendo malongo? Son cosas que deben conocer. ¿Quién las ha explicado? Nadie. ¿Cómo trabajamos con una lombo en el monte? ¿Cómo salen figuras en la candela? ¿Cómo el gangulero realiza trabajos que van más allá de los conocimientos de otros religiosos? ¿Cómo presentamos a Lucancasi en un lutete para hacer ofrenda a esa deidad o a ese inquisi de Lucancasi? ¿Qué está pasando, caballero? ¿Cómo presentamos las cruces para hacer un trabajo de ensamble? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es un desarreglo completo en toda la religión. Esto está roto desde el principio. Hace 40 y pico años que están haciendo toda esa bobería. ¿Cómo hacemos una limpieza en su Munanzo Congo con un dilongo, un plato? Los trazos que utilizamos en un tarro, no pueden haber otro tipo de trazos, tiene que ver los trazos que son utilizados cuando trabajamos con las diferentes deidades y entidades. Como el gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo realiza trabajos que no son vistos y que no son conocidos. Como ustedes tienen la oportunidad de que el Tataí Tiraca, Induana Panguila, Osvaldo Sesti le pueda expresar conocimiento que ustedes han estado alejados de eso todo su tiempo estando en la religión. ¿Qué cuento es que le están haciendo ustedes? ¿Hasta dónde ustedes van a llegar? ¿Quieren seguir en la mentira? Tarde o temprano se descubre. Aquel que engaña, ese se descubre. Aquel que explota, aquel se descubre. Aquel que le miente al padrino, aquel que le miente a sus hermanos religiosos, tarde o temprano alguien se entera. Y entonces es votado del Munanzo Congo por irrespetuoso, por hipócrita, por mentiroso. ¿Cómo realizamos un trabajo con centella en un tarro, haciendo aspirales? Esto es lo más grande de la vida, lo que está pasando. Yo me quedo a veces, ¿cómo podemos dar de comer a Eliyaquim Bungulá, Cuatro Vientos, que no come en el piso, que come arriba de ese lutete? ¿Cómo presentamos la menga o la sangre a los inquisis en ganga cuando hacemos un trabajo en ofrenda? ¿Cómo hacemos un aspiral representando a Centella, la dueña de los espíritus, o llamado también en esta religión Oyorumba? ¿Qué pasa, caballero? Despierten. ¿Dónde van a encontrar otra educación como esta? No existe. Esto a lo mejor pasarán décadas que vuelva a salir otra persona que pueda expresar con detalle formas primitivas, las limpiezas en Cunalombo, en monte, las limpiezas que se hacen en el monte. ¿Cómo el gangulero puede trabajar con una calabaza? Todos son representaciones reales. Yo no soy un religioso improvisado. ¿Cómo yo preparo un inquisi malongo para rearlo? No mando de que cómetelo, oye, dale, cómetelo, ni nada de eso. ¿Cómo trabajamos con zarabanda? Que representa la S zarabanda, representa monte. Eso es lo que representa. ¿Cómo trabajamos con el Iyaquim Punculá, con el Cuatro Vientos? ¿Cómo podemos dar de comer, de o hacer trabajos diferentes? ¿Cómo hacemos muñecos de encangre y mazango, de hojas de maíz?
nadie los conocía ni nadie sabía nada. ¿Cómo es que yo he expresado tantas cosas y sigue todavía la mentira? Durante 8 años he estado casi a diario enseñando a los religiosos, solo por amor al arte, sin que nadie me mandara ni una caja de tabaco a mí aquí, recibiendo y cobrando por lo que están aprendiendo. Todos. Cuando me han dado 20 pesos para que vaya, para que haga el trabajo, tata, para que ayudarlo. ¿Quién ha dicho eso? Nadie. Bueno, alguna persona, vamos a decir. Pero la realidad es cruda. Y a la vista de muchos puede ser un poco incómodo. Pero la verdad hay que decirla porque de eso vivimos nosotros, de la verdad. Si no existe la verdad, no existe la religión. Si usted le hacen un cuento como religioso, usted va a seguir haciendo el cuento para adelante. Tiene que haber una persona como yo que explique las cosas, que diga que esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Para llegar a la conclusión de lo que es palo mayombe afrocubano. Esto no es palo mayombe mexicano, ni es palo mayombe venezolano. Ustedes tienen su religión, nosotros tenemos la de nosotros. Por eso sabemos más que todos ustedes, porque somos de la religión de nosotros. Ustedes saben más de nosotros, ustedes saben más de su religión que la de nosotros. Y yo no conozco tu religión, pero tú conoces la mía porque te interesa la mía. Una religión que tiene gran belleza, una religión que tiene gran respeto, que no todo el mundo podía estar en esta religión. No es como dicen de que todo el mundo puede ser religioso, no, todo el mundo no puede ser religioso. Puede ser religioso aquí en tu país o en el otro país, pero en Cuba todo el mundo no es religioso, ¿no? Las patipembas o signos. ¿Qué cuento es que hay? Ya de cuento estamos cansados todos. Vamos a abrirnos el camino. Vamos a entrar en la línea de la religión. Trabajar, yo trabajo donde quiera, lo mismo en el cementerio que en el monte, que en el Calunga, que en el mar. Yo voy al río, yo hago cualquier trabajo, yo sé, yo conozco toda esta religión completamente, pero sigo aprendiendo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que a través de 54 años sigo aprendiendo la religión. Y muchas personas que yo he tratado quieren que yo haga los trabajos que ellos piden. Yo hago los trabajos que corresponde al trabajo o a la necesidad que haya tenido la persona. ¿Cómo hacemos un baño de despojo? Ha estado inventando. Y eso se tiene que acabar. Tarde o temprano se tiene que acabar porque las personas que son verdaderos religiosos quieren la verdad. No quieren estar viviendo del cuento. Un ensalamaleco para todos los tatas, para todos los tataitas, para todas las yayis, para todos los engueños. Que Sambiampungo Cutar en todos los días de agüe. Y que Zambia Maracutara, agüe.